Surgido de la bruma, el rey Arturo con la mítica Excalibur defendió a Britania y forjó Camelot, el reino de la justicia. Su figura, arropada por los caballeros de la mesa redonda, perdura como el símbolo de la esperanza. Nosotros no tenemos espada ni mesa redonda, solo trataremos de descubrir quién se proclama como el rey Arturras. No es lo mismo ponerse al fresquito que ponerse Alfred Hitchcock. Bienvenidos al Rey Arturras. ¿Qué tal, chavales? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos o qué? Estamos muy contentos, muy contentos. Yo estoy eufórico, mira, estoy como Iniesta, mira qué eufórico. Que bueno, tengo el placer de presentar a mi queridísimo colega, que hoy no sé en qué planeta está, Álvaro González. ¿Qué tal, Gabri? Pues sí, estoy en Bavia, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Estás en las nubes? Sí, a o ver. qué? El fondo se debe básicamente a que estamos hablando de conspiración y no me ha dado tiempo a preparar el decorado, entonces, bueno, para darle un toque, ya sabéis. Sí, está bien, está bien. No, y hablando de toque, tío, que me viene al pelo. Estamos con el Iniesta de los podcasts, tío. Don Fernando Villanueva. Vaya toque tienes, ¿eh? Sí, un maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sabía que Bavia se veía con tantas setas y tantas cosas. ¿Es Bavia o Ámsterdam un día malo? Pero hablando de Ámsterdam, sus drogas y sus vicios, tengo el placer de presentaros a Gabriel González. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, eso me representa, sí señor. Pues bueno, un poco lo que ha comentado, lo que ha vaticinado nuestro queridísimo Álvaro. Hoy vamos a hablar de conspiraciones. Quería haber hecho una intro así a lo Iker Jiménez. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Y efectivamente vamos a hablar hoy de la niña de la recta. Pero antes de hablar de nada, ¿qué os parece si jugamos a los pleonasmos, tío? Para el que no sepa qué es un pleonasmo, es un recurso tautológico reiterativo, valga la redundancia. Así que, si queréis empiezo yo con una que me gusta mucho, me parece muy graciosa, que la decimos y nos da igual. Cita previa. Ah, claro, esa es mítica, tío. O cállate la boca. Claro. Por no hablar de regalo gratuito. Regalo gratuito, muy bueno. Volar por los aires, tío. Sorpresa inesperada. Sí, o entrar adentro, tío, mitiquísima. Eso además es un hecho real. Qué bueno, macho. Bueno, Sí. tan real como que quien nunca ha pedido hielo frío, tío. Ya, tío. A mí me pedían, una vez que trabajé de camarero un día, me pidieron agua dura, tío, en vez de hielo, pero bueno. Joder. Ya. Pero sí. O cuando hablamos de las personas humanas, tío. Sí, es como los aires, tío. Sí, tío. Con tanta chispa me tenéis en un llanto de lágrimas. Encima has hecho un combo, tío. Joder, pareces el protagonista principal, tío. Hemos salido yendo, tío. En fin, no lo voy a volver a repetir. ¿Empezamos? Venga, sí, vamos a la conclusión final y empezamos. Sí, porque has propios oídos, tío. ¿Cómo? Ha sonado en mis propios oídos. Joder. Ay, venga, tío. En fin, os lo voy a decir a ambos dos. Hoy hablamos de conspiraciones. ¿Qué tenemos por aquí? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué conspiraciones? Pues hoy... Yo, antes de nada, espero que no nos cierren el canal, ¿vale? Yo voy a hacer un truco y es dejar preguntas en el aire, para que lo sepáis. Yo voy a afirmar todo con certeza. Voy a afirmar todo con certeza, eso es lo que voy a decir. Todo lo voy a decir como si fuese 100% cierto. Estamos hablando de conspiraciones, la propia palabra lo indica. No lo decimos nosotros, lo dicen las teorías de la conspiración. O sea que... Exactamente, ¿no? Exactamente. Y es cuando le dice que meter lo de este programa nos hace cargo de las opiniones de sus tertulianos.
Eso lo podríamos meter. Efectivamente. Luego lo podríamos meter. Pues la semana pasada empecé yo, no sé si os acordáis, porque gané el juego. Hoy no sé quién ha dicho los pleonasmos más graciosos, pero creo que debería empezar uno de vosotros dos. Si queréis echarlo a piedra, papel o tijera, yo puedo anunciarlo. Yo por mí que empiece Fer, que ha hecho un combo, tío. Pues Le quería dar un poco de rollo al juego, pero nada, si no queréis echar piedra, papel o tijera. yo creo que nos vamos a poner serios. Venga, perfecto. Y nos vamos a trasladar. Nos vamos a trasladar al principio del final de España. Como lo que un día fue, como un gran país. A día de hoy es grande en su historia, pero en su representación, pues no lo es. Buena hegemonía. Nos vamos a 2003. España en 2003 crecía un 4% anual en cuanto a PIB, era una de las potencias mundiales que más crecía y una de las primeras 15 economías mundiales. Fue tal su importancia que incluso se planteó que entrase como invitado en el G8. El paro estaba en mínimos históricos en un 11%. Puede sonar raro que para otros países eso es un paro alto, pero en España esos mínimos históricos. No había déficit público, no había casi inflación y la industria estaba en auge, especialmente la industria inmobiliaria. Aparte de eso, junto a Reino Unido éramos los principales aliados de los Estados Unidos. Esto es por poner un poco en contexto lo que era España en aquella época, ¿verdad? Nos tenemos que ir específicamente a Asturias. Asturias en 2003. Qué bonito Asturias, bueno, precioso. Para quien no lo sepa, cachopos. Aparte de la sidra y todo, ¿no? Voy a hacer un inciso. Hay que hablar también de que España había apoyado a Estados Unidos junto con Portugal e Inglaterra, ¿verdad? ¿No? Que por ahí eran un poco los tiros. Sí, o les había las bombas. en la guerra de Irak, fue muy polémico, hubo muchas manifestaciones en contra de esto, especialmente que lo apoyaba el gobierno del momento, que era Aznar, un representante del Partido Popular, para quien no lo sepa, y las manifestaciones eran convocadas pues por el PSOE. Simplemente apoyó la guerra de Irak. A esto lo iremos más tarde porque es importante recalcarlo. Nos vamos a Asturias. Bonito, En Asturias es precioso y además tiene una importante actividad minera. Muchos árboles, muy verde. Sí, aquí vamos a empezar a hablar de dos personajes, del Toro y de Trasorras. ¿Quiénes eran el Toro y Trasorras? Mira, yo sé que Bueno, eran dos Trasorras, mineros. si me dejas opinar, yo sé que Trasorras es un exjugador del Rayo Vallecano. Eso es lo que Muy te buen puedo jugador. decir. Muy buen jugador. No, pero estamos hablando de otro Centrocampista, ¿no? Trasorras. Pues eso es de Sí. Bueno, en este caso eran dos mineros. Eran dos mineros adictos al hachís. ¿Vale? De Choqui para allá. Aparte de ser adictos al hachís, traficaban con él. Para conseguirlo, como ellos trabajaban en minas, tenían Eso- acceso. Eso es bonito, Fer, Sí. porque está bien convertir los hobbies en trabajo, tío. Sí, está bien. Eso es precioso. Sobre todo si ganan tanto dinero. Hacer que tu hobby sea tu trabajo, eso es precioso. Para todo, vamos. O sea, Sí, lo recomiendo. precioso. Si hay gente que lo hace por ahí, pues está muy bien. ¿Tú lo haces? Yo no lo hago porque no es mi hobby, pero si no, probablemente lo haría. Bueno, estos mineros trabajan con hachís, trafican con hachís, ellos consiguen el hachís a cambio de vender la dinamita que utilizan en las minas. Trasorras es un chivato de la policía, es decir, él estuvo en la cárcel junto a un compañero de celda marroquí y ambos eran chivatos de la policía. Después de aquello seguían trabajando con la policía pues en casos menores de tráfico de drogas. Dicho todo esto, Trasorras y el Toro habitúan salir a una discoteca de Asturias, donde el portero, que se llama La Bandera, bueno, se apellida La Bandera, se ¿De qué consiguen país, hacer tío? de Asturias. País, Asturias. País Asturias, Bueno. muy bien. Se hacen amigos de La Bandera. Total, que a La Bandera le van comentando sus planes de tráfico de drogas, ¿no? De comerciar con hachís, de vender, etcétera, etcétera. Para poner también en contexto, en 2003 en España estaba en activo la banda terrorista ETA.
un grupo contrarrevolucionario vasco, perdona, un grupo revolucionario vasco que abogaba por la independencia de este territorio, ¿vale? Para quien no lo conozca. Entonces, la policía no veía indicios de terrorismo de exterior porque, bueno, era habitual, entre comillas, o estaba normalizado que se traficara con dinamita y con drogas, todo para que ETA tuviese acceso a este. El caso es que la bandera se da cuenta de que tanto Trasoras como el Toro quieren comercializar con grandes cantidades de dinamita, lo cual creen que es bastante peligroso, y no solo eso, sino que al propio portero, a la bandera, le piden información sobre si tienen algún contacto para poder conseguir el fabricar bombas a través de esa dinamita y terminales móviles para hacerlos explotar. Total, que la bandera se asusta y va a denunciarlo a una comisaría de la policía. De la Guardia Civil, perdona. La Guardia Civil no le hace ni caso. El tío va hasta 7 veces a denunciarle y en ninguna de las 7 veces le hacen caso. Total, todo esto sigue hacia adelante. En una de las denuncias, que conste que la denuncia fue grabada por un agente de información de la Guardia Civil de Madrid, esta cinta llega a una comisaría de Madrid, pero la cinta desaparece, no se sabe nada de esta cinta. La cinta acaba apareciendo 3 meses después del gran acontecimiento que va a dar más adelante. Eso me ha pasado a mí, cuando a veces he pedido por alguna página como AliExpress, por ejemplo, me ha pasado. Que me pierden. Que desaparece lo que pides. Sí, me lo pierden. Pues en este caso, esta cinta desaparece, no se sabe nada de ella, misteriosamente. Tras estas denuncias, la Guardia Civil incita a la bandera, al portero, que no insista, que no es importante lo que está pasando, que no sea pesado. Como que le intentan ayudar a que no hable del tema. Le intentan ayudar de una manera muy curiosa, ¿no? Que es amenazando con matar a sus hijos. Bueno, muy curioso, sí, la verdad. La típica, lo triste de esto es que la bandera no aguanta la presión que le está sometiendo la Guardia Civil y se suicida. Vale. Joder. Está bien. Vale. Estamos hablando del que denuncia, ¿no? Estamos hablando del portero de la discoteca que se hace amigo del Toro y de Trasorras, que va a denunciar a la policía el gran intercambio que están preparando el Toro y Trasorras. Por cierto, esto es importante. Los explosivos que se están sacando de la mina de Asturias es goma 2 Eco, que es de fabricación española y todos con certificación de la Guardia Civil. Vale. Llevan un número de serie certificado por la Guardia Civil. O sea, todo lo que se saque de ahí lo tiene constancia la Guardia Civil en este caso, ¿no? Absolutamente todo. Irán con un número de serie asociado a unos documentos que tendrá la Guardia Civil donde pueden comprobar de dónde sale. Por eso se sabe que sale de Asturias. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Yo tengo una pregunta. La bandera es... la bandera, o sea, de flag, la bandera separada, o la bandera, porque la va. Lo segundo. Bueno, no vale. lo sé. No lo sé. Vale, no, es por ponerme en contexto histórico. Cuando conseguimos unir todas las puzzles, las piezas del puzzle, lo subiremos y sabremos si era la bandera o la bandera. Por saber si era de flag, ¿sabes? Imagínate que te lo llevas por ahí. De flag. Pues eso. ¿Y cómo dirías la bandera en inglés? De flag. La bandera. Lo diría bien. Sería algo así como... The Washer Machine. O de Washer. De Laundry, ¿no? Sí, no sé, algo así. En fin. Nuestros protagonistas por el momento, el Toro y la bandera... el Toro y Trasorras se reúnen con Jamal Almirán. Jamal Musiala. Alias el chino. Sí, Almirán. Alias el chino, ¿vale? Es un contacto marroquí. Vamos a unir las piezas. Os he dicho que Trasoras era chivato y que su compañero de celda en el pasado era marroquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este compañero de celda marroquí le pone en contacto con Jamal Almirán, alias el chino. Joder, macho.
que es la persona que a cambio de 7.000 euros y 25 kilos de hachís le compran 110 kilogramos de explosivos de esta mina. De Todo esta esto la mina, Guardia Civil... que no nos malinterpreten los argentinos. De esta mina, o sea, pero no de minita. ¿Me explico? de mina de mineros, de Eso sacar es. piedras y cosas. No, Eso es. esta minita, ¿viste? Sí. Ah, vale. Ni esta mina de energía ni cosas Eso raras. es, eso es. Bueno, pues consigue los 110 kilogramos de explosivos a cambio de 7.000 euros y 25 kilos de hachís, ¿vale? Todo esto la policía tenía, bueno, la Guardia Civil lo sabía porque tanto Trasorras, bueno, porque Trasorras era un chivato, él lo iba informando, lo hace y lo informa, ¿sí? Sí. Bueno, entre los mineros, 7-8 delincuentes de aquí y todo el grupo trasladado por el chino, por este marroquí que le llaman el chino por sus ojos rasgados, trasladan toda la mercancía a Madrid. Tenía los ojos como arañazos, ¿no? Eso es, aquí termina toda la trama de Asturias y ahora ya empezamos en Madrid. Bien, Qué bonito Madrid. los terroristas compran 16 terminales móviles en una tienda hindú, en un paqui, vaya, para que nos entendamos todo bien. Vale. Y luego esos 16 móviles los llevan a otra tienda de un sirio llamado Mausil Karaji Vale. para que los libere. Antes ya sabéis que los móviles pues venían con un código, tal, lo tenían que liberar, etc. Vale, pues este sirio libera los móviles, pero ojo, este sirio no es un sirio cualquiera. Este sirio trabaja en la Policía Nacional y además es un escolta importante de políticos importantes. No solo eso, sino que además la hermana de este policía, de Mausil Karaji, trabaja también para la Policía Nacional y es traductora de árabe español. Traductora. Estos móviles la policía los acaba pinchando por este chivatazo de Trasorras. El cabecilla de esta banda de marroquíes, de árabes, es un tunecino, bueno, es un marroquí que llaman el tunecino. Vale. Total. Esta chica, la hermana de Mausil Karaji, el sirio que le libera los móviles, denuncia tanto a la policía como a la Guardia Civil que el tunecino es una persona especialmente peligrosa y que está tramando hacer algo gordo, algo grande. Es peligrosa primero porque está radicalizado, es un islamita radicalizado, intenta adoctrinar a jóvenes de la zona y ya ha tenido varias denuncias. Es una persona extremadamente peligrosa. La policía no hace ni caso, ni la policía ni la Guardia Civil, o sea, pasan del tema. Pero es que no solo eso, sino que el imán de la mezquita de Villaverde denuncia a la policía que esta persona es extremadamente peligrosa y luego más tarde declara que le vio reunirse con agentes de la Unidad Central de Inteligencia Exterior, es decir, con gente del CNI, pero no se sabe nada más. Bueno, los imanes, tío, siempre se pegan donde menos quieres. Sí. Bueno, como ya habréis intuido todos, estamos hablando de 2004, en el que murieron 193 personas y 2.000 resultaron heridos. ¿Mes de marzo? 10 bombas el 11 de marzo. El 11 de marzo. Eso. El 11M. 4 trenes diferentes fueron explotados por 10 bombas diferentes. En hora punta de la mañana, entre las 7:20 y las 8 menos 20 de ese día. Y aquí empieza la conspiración. Bueno, un día después, las principales pruebas fueron eliminadas. ¿Sabrías decirme cuáles pueden ser las principales pruebas? Labriego Álvaro, ¿no? Que no ha hablado nada todavía. No, yo, estaba escuchando para que los oyentes no se den una hora, pero me refiero, la principal prueba para mí, en primer lugar, es el escenario del delito, ¿no? El tren. El tren. ¿No? Luego Sí. ya, bueno, yo te voy a dejar hablar, pero hay muchas más cabos sueltos. Chicos, un día tardaron en hacer desaparecer los trenes. Un día. Para que os hagáis una idea, un tren de Alvia que fue descarrilado hace 2 años en España tardó hasta 16 meses.
16 meses. Bueno, pues estos tres, un día. El atentado más importante de la historia de España y hasta ese momento en la historia de Europa. Las pruebas fueron tardaron un día en ser desaparecidas. 3 días después, el 14 de marzo de 2004, fueron las elecciones de España. Las elecciones para el gobierno de España. 3 días después. Con lo que os he dicho al principio, que España era una locomotora en Europa, en pleno crecimiento, con una buena economía, sin paro, con una gran industria y todo al alza, con gran poder internacional en cuestiones políticas y geopolíticas, todo eso se fue al traste. 3 días después, en las elecciones del 14 de marzo, hubo elecciones y las ganó el Partido Socialista Obrero Español. Subió al poder Zapatero, como todos sabéis. Bien, avanzamos unos cuantos días en el tiempo y el 3 de abril del mismo año los GEOs intervienen o descubren que los terroristas pueden estar escondidos en un piso en Leganés. Tras varios intentos de negociar con ellos para que salgan, los GEOs destrozan la puerta con un explosivo, tiran bombas lacrimógenas, todos los terroristas salen, pero según salen se inmolan. Diréis, bueno, una práctica bastante habitual de esta gente, ¿no? Sí, de esta gente sí. El problema es que después no se hizo autopsia de ellos. ¿Por qué no se hace autopsia de los terroristas? Eso iba a decir, si se hizo la autopsia de un extraterrestre que se estrelló en el caso Roosevelt, ¿cómo no se va a hacer? O sea, ya que se da para otro programa, ¿verdad? Ya me has hecho una autopsia de un extraterrestre, tío. Bueno, como pasó en el COVID, que tampoco se hicieron autopsias. ¿En dónde? En el bueno, seguimos. En la investigación también hubo varias incongruencias respecto a la investigación de los explosivos. Días después se encontraron un explosivo en una línea en una carretera de AVE, en unas vías de AVE que van de Madrid a Sevilla. A la altura de Toledo se encuentran una bolsa que contiene dentro un explosivo. Ojo, este explosivo, según cuentan los peritos, no tenía en apariencia el montaje del explosivo, los cables, etcétera, no tienen nada que ver con los del 11M. No obstante, dan por hecho que sí que pertenecen a al mismo eje ejecutor, a estos terroristas. Además, el investigador de los GEOs, el perito de los GEOs que se encarga de investigarlo, el investigador principal de los GEOs, dice que ese explosivo estaba programado para explotar justo a la misma hora que explotaron los del 11M en Atocha. No obstante, esto se ha desmentido más adelante porque en aquella época, cuando tú apagabas un móvil, todas las alarmas se ponían a cero y no sonaban. Entonces no podía ser congruente eso que decía el policía. Luego, más adelante, otra investigadora dio a la conclusión de que las bombas utilizadas en el 11M eran diferentes entre sí, que no venían de la misma procedencia, pero eso un perito lo desestimó. Pues tienen que salir todas del mismo sitio, ¿no? De donde claro, eso es, por eso que dar el visto bueno a la policía, o sea, a la Guardia Civil, ¿no? Efectivamente, por eso cuando he dicho que los explosivos era importante saber que era goma 2 seco, era porque hubo muchas incongruencias en cuanto a los explosivos. Unos estaban montados de manera diferente, una investigación dicen que era otro tipo de explosivos, otro dicen que eran estos custodiados por la Guardia Civil. Nunca se ha llegado a saber con certeza realmente qué explosivos eran, aunque todo apunta a que eran goma 2 seco. Esto también fue importante porque cuando se descubrió que era goma 2 seco, suelen ser los que utiliza ETA, la banda terrorista ETA. Entonces el PP rápidamente culpó a ETA de estos atentados, que luego en teoría se desmintieron. Aunque eso también da para otra teoría de la conspiración, si realmente ETA tuvo algo que ver o no. Mucha gente cree que sí. O incluso ya no de manera sino asesorando a los terroristas islamistas, marroquíes en este caso.
Em, Luego también, por otra parte, se encuentran bastantes cosas sospechosas en la identificación y en la investigación de los coches o de los vehículos que se utilizaron para tanto para transportar toda esta mercancía como para luego identificar a los terroristas. No os he comentado antes que cuando estaban trasladando los explosivos de Asturias a Madrid, la Guardia Civil paró uno de los coches que contenía explosivos, pero les dejaron continuar. Era un coche robado y que no tenía papeles, pero es que no lo investigaron, no les pararon. Les pusieron 3 multas económicas y dijeron continúen. Joder, ¿y cómo tendrían que ser las multas? Ni idea, no sé. Pero la Guardia Civil sabía que ese coche era robado. No, supuestamente la Guardia Civil les paró porque iban a más velocidad de la permitida. Cuando le pidieron los papeles, el chino, que es el marroquí que os he dicho que transportaba, dijo que no los tenía porque se lo había prestado un amigo, pero en realidad el coche era robado por Trasorras y el Toro, por los dos asturianos del principio. Pero es que ese mismo coche detrás tenía 15 kilos, tenía bolsas de 15 kilos de explosivos. O sea, ni siquiera abrieron el maletero. Se creyeron la versión de este tío y sigan. O sea, Fer, en resumen, ¿me estás queriendo decir que todo el mundo sabía lo que iba a pasar y nadie lo evitó y que aparte el principal escenario no está? Es lo mismo que he pensado yo, lo mismo. Yo he pensado eso también. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que está claro que la Guardia Civil tenía información privilegiada, que la Policía Nacional tenía información privilegiada a través de sus propios chivatos. No lo sé, estábamos en una situación extrema de terrorismo porque unos meses antes también se había encontrado a un marroquí transportando explosivos y lo habían detenido. Irak había amenazado públicamente con hacer atentados en los países que ayudaran a los Estados Unidos en la guerra. No sé, el caldo de cultivo era perfecto, las sospechas las tenía todo el mundo. Es que España en ese momento, tanto el Cuerpo Nacional de Inteligencia como la Guardia, para poder hacer frente a un ataque terrorista, porque llevaba años de experiencia contra la ETA. O sea, tenían desarrollado un sistema antiterrorista súper completo, pero nadie lo detuvo. Vale, No. ¿Y qué te iba a decir? Yo te he entendido que Francia y Marruecos son los principales perjudicados de que España ascendiese, ¿no?, económicamente, pero lo de Francia no tiene sentido porque está en la Unión Europea con España, ¿no? Entonces no, pero yo he visto, bueno, y se ha corroborado, que me imagino luego lo contarás, que efectivamente Francia es como el inductor del atentado junto con Marruecos. El gobierno de España a través de la oposición o de quien sea tiene constancia de ello, ¿no? Se dan órdenes expresas según la teoría esta que estás contando. Todo encaja, todo cuadra, y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, a todo esto iremos más adelante, ¿no? Pero o sea, aunque Francia forme parte de la Unión Europea, vamos a ver. A día de hoy, simplemente a día de hoy, a nivel de estrategia energética, a Francia no le interesa la que va a España, porque todos los oleoductos, todos los gasoductos, toda la electricidad, prefieren que los franceses, como es obvio, prefieren que se la compren a sus empresas francesas que a una empresa externa, como puede ser una española. Pero esto se aplica a todo. España estaba siendo el principal aliado de Estados Unidos, estaba en importancia, su economía iba a superar a tanto interés político como interés económico. A Francia no le interesa una fuerte donde su opinión pueda valer más que la suya. Pero es obvio para los franceses, o sea, te quiero decir, me gustaría que España pensase igual para España. O sea, no podemos culpar a los franceses de querer lo mejor para Francia. Me parece lo lógico, ¿no? No, esto no, pero que esté detrás de un atentado. Eso sí, pero eso iremos más adelante. Son otros Garcías. En la investigación de los vehículos que se utilizaron, nos vamos a centrar en dos vehículos, ¿verdad? Primero en una furgoneta que, bueno, un portero de un portal por la mañana fue a comprar el pan y vio a 3 enmascarados, o a 2 personas y un enmascarado, dejando esa furgoneta ahí y yéndose.
Total, esto le pareció muy extraño justo cuando supo el tema de los atentados, llamó a la policía fue incluso con perros a, a revisar esa furgoneta. No encontraron nada. Cogieron una grúa, la llevaron al cuartel y ahí cuando la investigaron de repente aparecieron chalecos, martillos, herramientas, explosivos y móviles. De todo, sí. De todo. A 20 metros de esa furgoneta, un día después, se encontró un coche sospechoso. En la primera investigación, adivinar qué pasó. No encontraron nada. Nada, no había nada. Nada. Pero cuando lo llevaron a comisaría, sin embargo, encontraron todo. Una cinta del Corán y ADN de los terroristas de Leganés. No sé, ¿no? De repente. Y encima justo los de Leganés. Y encima justo al Por lado, cierto, ¿no? estos vehículos no fueron encontrados en Leganés, fueron encontrados en Alcalá de Henares. Sí, bastante raro. Me refiero, no encuentras nada en Alcalá porque no has buscado bien, ¿no? Habrá muchas prisas y tal, y luego en comisaría buscando mejor ya lo encuentras, ¿no? Guiño, guiño. Eso es lo que dicen. Cabe destacar que además... Eso lo encontraron en comisaría. Sí, cabe destacar que además este coche, la misma mañana del atentado, la policía registró todas las matrículas de todos los coches que había alrededor, pues de donde pudieran, para llevar el registro, pero esa matrícula no se encontró, por lo tanto el coche tuvo que ser puesto ahí después de los atentados. Bueno, y ahora vamos a ir con dos líneas de la conspiración. La primera ya he hablado alguna vez de ella, es Coro Cillán. Coro Cillán, para quien no la conozca, es una abogada que tras varias de las víctimas de este atentado le pidieron que reabriese el caso. Ella lo reabrió, empezó a investigar sobre el 11M por la manipulación de la cadena de la custodia de las pruebas, pero otros jueces la tiraron para atrás y no le dijeron investigar sobre el caso. Esta señora en 2019 fue internada en un psiquiátrico y no se sabe nada más de ella. Los familiares dicen los familiares de esta dicen que fueron que fue una medida represiva, ¿no? Para hacerla callar. Y ahora vamos a la teoría de la que hablaba Álvaro, que viene respaldada también por el señor Villarejo, que para quien no lo sepa es un comisario jefe de la Policía Nacional, creo. Del CNI, con información privilegiada. Bueno, Villarejo lo que sostiene es que el 11M primero se cerró en falso, sin pruebas suficientes y sin hacer una investigación profunda del caso, por lo que sea. Sostiene que lo montaron entre Francia y Marruecos por intereses geopolíticos y que todo fue con la implicación del PSOE. Pero entiendo, Fer, que Villarejo tiene pruebas, ¿no? O habla de lo que él ha oído o qué. No sabemos si hay pruebas fehacientes, porque si no las habría presentado seguramente en un juzgado. No sé si le habrían hecho caso, pero si alguien puede tener información en España sobre el 11M, puede ser el comisario jefe del CNI, que algo sabrá. Este señor fue comisario jefe, o sea, este señor trabajó para el CNI más de 20 años, o sea, es una dilatada carrera, no es algo que venga de ahora. Que tiene sus pinitos, vaya. Tiene sus pinitos. A Francia le interesaba, por lo que habíamos comentado antes, por sus intereses geopolíticos. Hacer un atentado creo que es pasar la raya, pero creo que cuando hablamos de política en esta magnitud, creo que todo vale, en realidad, bajo mi punto de vista. No digo que esté bien, sino que todo vale. Y Marruecos, sí, los muestran todos los días, o sea que... Sí, y Marruecos más de lo mismo, aparte de sus intereses geopolíticos, también por sus intereses culturales. Además, Marruecos lo sigue haciendo a día de hoy, ¿no? A través de la extorsión de la inmigración ilegal, a través de soltar en un día, como la semana pasada, 20.000 inmigrantes y llevarlos a la frontera para que hagan lo que quieran. Bueno, a través del Sáhara español, perdona, del Sáhara occidental, me he equivocado. Bueno, pues estas son las teorías de la conspiración un poco y por qué hay tantas teorías de la conspiración respecto al 11M. No sé si queréis decir algo.
Sí, yo la verdad que es algo que impacta, ¿no? Y como tú has dicho, que vale todo en política, cómo pueden jugar así, ¿no? Con la vida de las personas. Y bueno, básicamente yo sí que me creo que estén implicados no solo Francia y Marruecos, sino que incluso el propio CNI de España. Y yo creo que Villarejo no habla porque evidentemente no es tonto y temerá desaparecer o poner en peligro su vida, yo creo. Ja. Bueno, podríamos salir toda la sociedad de dudas si desclasificaran todos los archivos sobre el 11M. Pero es que no hay desclasificado nada a día de hoy. Em, Todo esto, como digo, son teorías de la conspiración. No se sabe si son ciertas o no son ciertas. Lo que sí que es verdad es que durante las investigaciones los trenes desaparecieron el segundo día, que, los coches aparecieron de repente porque antes no estaban, que hubo incongruencias en la investigación de los explosivos, que la policía y la Guardia Civil tenían información por los chivatazos que les habían dado. ¿Tú, Fer? Entonces, ¿Cómo harías desaparecer un tren? no, los llevaron a IFEMA, los llevaron a una nave del IFEMA y los desaparecen, los cortando, quemando, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro, o sea, lo que sorprende no es que hagan desaparecer unos trenes porque se han hecho otras veces, lo que sorprende es la rapidez con la que los hacen desaparecer. 192 muertos y más de 2.000 heridos. No hay nada que Claro, investigar sin de los trenes. dejar rastro a limpiar ni a mirar ni nada. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues no lo sabemos. No sé si lo vamos a saber algún día. Igual luego da todo un giro y las conspiraciones van por otro lado. No lo sabemos. Han pasado 21 años De todas formas tendrán un y tiempo para desclasificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno de Estados no lo Unidos, sé. el gobierno de Estados Unidos normalmente tiene, no sé si son 50 Mm. años aproximadamente para desclasificar cosas, y aún así hay cosas que todavía no las desclasifican después Por de lo que todo el sea. tiempo, por lo que sea, efectivamente. Pero en general, o sea, debería haber un tiempo estimado para que todo ese acontecimiento pueda salir adelante, ¿no? Sí, sí. Al Bueno, público. lo que sí que es cierto que después de este atentado, España entró en una deriva económica y política, en una crisis social y que a día de hoy se mantiene. La economía, a pesar de lo que te dicen, somos más pobres que hace 20 años, tenemos menos poder adquisitivo, la sociedad cada vez está más enfrentada, hay menos hermandad, la gente cada vez siente que la engañan más, bueno, en fin, no sé. Creo que fue, como he dicho al principio, el principio del fin. Y creo que a día de hoy todavía estamos pagando las consecuencias, sobre todo sociales, de aquel atentado. Y todavía queda feo, porque efectivamente desde el 11M España entra eh, en una decadencia que estamos palpando ahora. Marruecos se ha posicionado de la mano de Estados Unidos y de Israel, que es Marruecos es nuestro enemigo directo a día de hoy, como tú bien has mencionado, por la extorsión y el chantaje que nos hacen, ¿no? Continuamente. Nunca ha renunciado a pedir sus posesiones en África, ¿no? Que son las nuestras. Y yo creo que sí, que efectivamente es el principio del fin. O sea, y todavía queda para rato. O sea, pero bueno, Mm. esperemos que algún día salga, sobre todo por honor a los que murieron, ¿no? O sea, que Sí. salga la verdad, me refiero. Bueno, a ver si esta ley democrática tan maravillosa que han hecho, pues está en memoria y está en democrática. De momento no lo está siendo, Ya. en mi opinión. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el tema. No sabemos qué hay de verdad en todo esto y no creo que lo sepamos nunca. Simplemente son lo que he dicho, teorías de la conspiración y no sabemos Pues yo, a Sí, dónde pueden ir. pinceladas, ¿no? pues yo digo que Que es bueno. todo verdad. Todo lo que has dicho, todo lo que has oído de tu boca es verdad. Y punto, ya está. Nosotros tenemos que ser así, tío. Todo lo que digamos aquí en este programa tiene que ser real. Ya, hombre, pero tendrás que argumentar y aportar. Nada, nada. Sin argumentar. Vale. Yo también lo creo, que es verdad, pero
Estamos Que- dando color de ciego. Exactamente. Que no nos querrás hablar de unas cartas. Uf, sí. Hostia, tío. Sí quería. Ese es mi tema de hoy, chicos. Hoy voy a hablar de cartas. De la baraja francesa, española, Bueno, ya que tío, estamos aquí enfrentados. claro, como ha dicho lo de palos de ciego, ha dicho a ver de qué palo va, ¿no? Por eso. Pues sí, tío. Ilumínanos, tío. Es que no doy abasto, tío, con estas cartas, tronco. A ver Pues, qué tienes guardado en la manga. pues antes tú has hablado de Trasorras, jugador del Rayo Vallecano. Del Rayo Vallecano, ojito. Buenísimo equipo. Yo voy a hablar de Baraja, tío, exjugador del Valencia. Así que juega en el Valencia, ¿no? Sí, Sí. sí, Yo sí, juraría y que ha tenía sido un- entrenador. Yo juraría que tenía un cromo, entonces por eso digo. Vale, pues antes de Tendría los días de la selección. ¿Cuántos? 2 días. Sí, no sé. Poco me refiero. Ha metido un par de pases, ¿no? Tú date cuenta, el secretario tiene una Champions, tío. ¿A que sí, Fer? Sí, imagino que habrá ganado alguna copa, como las cartas también. ¡Uy, va! Ahí va, ¿cómo hilamos, tío? Joder, tío, ya veo, Vale, pues voy a hablar de, efectivamente, unas cartas, ¿vale? Es un juego de cartas que salió en 1983, creado por Steve Jackson. ¿Os suena? Tiene un nombre muy común, en verdad, que os puede sonar o no. Vale, en un mundo cada vez más complejo, lleno de incertidumbre, encontramos refugio en general en los juegos. Tanto, me podéis interrumpir, ¿vale? Sé que siempre lo digo, pero esta vez traigo un tema muy corto, o sea que todo lo que sea interrumpirme lo agradezco, ¿vale? Este juego se convirtió en un epicentro de una tormenta de teorías, ¿vale? Porque las cartas en sí eran rarillas. Entonces, el juego como tal, es que el nombre del juego se las trae. El juego se llama Illuminati. ¿Qué os parece el nombre? ¿Qué me dices? Te da ¿A pistas, qué ¿no? me suena? ¿A qué me suena? No sé, tío. ¿A qué te puede sonar? Ilumínanos, tío. Nos ilumino. Vale. Pues Illuminati nos invitaba a sumergirnos en un tablero donde las sociedades secretas, pues las más poderosas del mundo, luchaban por el dominio global, ¿vale? O sea, un poco lo que pasa en el día a día, en las sombras de la conspiración y del mundo, ¿no? Los jugadores, al frente de grupos como Illuminatis o sociedades de la Sociedad de la Discordia o los gnomos de Zurich, tejían Los intrincadas... gnomos de Zurich. Sí, tío. ¿Qué son, tío? Tengo mucha curiosidad. Bueno, pues deben ser unos gnomos. Que viven en Zurich. Exactamente, ¿vale? Son como, pues, una sociedad, tío. Es otro nombre de otra sociedad, pues ya sabes. Skull and Bones, todo este tipo de sociedades. Esta particularmente no sé muy bien de dónde es. Supongo que de Zurich. Pero bueno, la mayoría de las sociedades ya sabemos que son estadounidenses. Por ejemplo, pues eso, en la Universidad de Yale había un montón de sociedades, como pues eso, Skull and Bones que os comentaba, y bueno, los propios Illuminati pues habrán salido de allí. Pues como aquí, que sale del Instituto de Alperete y el otro de Villalba, ¿no? Y ahí se juntan, pues lo mismo. Vale, con el tiempo surgieron inquietantes teorías que vinculaban al juego Illuminati con eventos o con catástrofes que realmente han ocurrido, porque es como los Simpson, tío. Exactamente lo mismo. Te meten una carta y dices, a ver esta carta tal, y pues a lo mejor aparece ardiendo el Pentágono. Estamos hablando de un juego de 1983, O sea, pero a ver, es un juego de cartas, rollo como la brisca, ¿no? Eso es, ¿vale? Tú vas echando cartas y te predicen un evento histórico que va a pasar. O sea, las reglas como tal no las tengo, porque... Otra cosa relacionada con lo de Fer, para que ya nos contestes a los dos. En estas cartas que inventa el tío este, ¿no? ¿Alguien las compra o las adquieren ellos en su sociedad o cómo va? O sea, son cartas que están abiertas al público. O sea, es un juego de cartas, como el que tiene el Catán, como el que tiene, yo qué sé,
el Exploding Kitten, la polilla tramposa, son... Juego de mesa, ¿no? Normal. Claro, claro, que exactamente. tiene... Salió Joder. con la inocencia, o sea, salió aparentemente con inocencia, pero escondía secretos oscuros, profecías inquietantes y demás. Entonces, es un juego que estaba al alcance de cualquiera, ¿sabes? De hecho, estoy a punto de conseguirlo, porque está casi inconseguible, y a lo mejor lo consigo y para el próximo programa os traigo y os enseño las cartas in situ, en directo. Ha habido actualizaciones, rollo, porque si todas esas catástrofes o cosas o eventos ya han pasado, tendrá que haber habido alguna actualización o algo. Mira, no solo no la ha habido, sino que le dijeron a Steve Jackson, genio, eso que estás haciendo no nos gusta, vas a parar, Ah, ¿sabes? Entonces, pues ya sabemos, ¿no? un poco... Es un poco la Coro Cirian de los Illuminatis, ¿no? Exactamente. Con el de los Simpsons, con Matt Groening. No sé en qué tendrán que ver, pero, o sea, yo, por ejemplo, con lo de los Simpsons... Coincide, me refiero, ¿no? Que... Coincide a nivel las teorías, o sea, en Matt Groening, por ejemplo, en su serie, al final te expones una serie de acontecimientos que a lo largo de la historia van cumpliéndose. Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese pibe realmente, ese hombre, tiene algún tipo de lazo, es judío o algo, no sé. Como no lo sabemos, porque bueno, ya sabéis que las conspiraciones vienen normalmente de la mano de gente judía, entonces es... Pero no lo sabemos. Matt Groening, yo no sé si es judío o no. O sea, yo no lo sé porque no lo he buscado, pero bueno, podríamos buscarlo. Igualmente, el creador de este juego, Steve Jackson, yo tampoco sé si es judío, en verdad. La verdad, porque tiene un apellido así como de Michael, entonces no sé. Entonces, continuando, ¿vale? Con el tiempo, ¿vale? Surgieron inquietantes teorías, ¿vale? Lo que comentaba, las cartas del juego con ilustraciones crípticas y descripciones enigmáticas parecían anticipar pues acontecimientos en general, pues como el 11 de septiembre, el derrame de petróleo de Deepwater Horizon. ¿Simple coincidencia? Una escalofriante profecía. Jamás lo sabremos, queridos amigos. Las especulaciones se multiplicaron, convirtiendo a Illuminati en mucho más que un juego de mesa aquí en Cuarto Milenio. ¿Vosotros qué pensáis en general del juego? De momento, por donde Yo tengo vamos. una duda. El tío que las inventa se quita del medio, ¿no? Y ya no se sabe más de él. No, el tío no se quita de en medio, le quitan. O sea, no le O matan. sea, No le le matan. matan No, o desaparece. No le matan. Le dicen, genio, para ya de hacer estos juegos. O sea, el pibe Una solo sacó amenaza y este ya juego. Eso es. Bueno, no sé si a lo mejor tendrá más juegos, pero ese es que lo... Ahora voy a enseñar un par de cartitas. Para que lo veáis. ¿Él sigue vivo? Pues hombre, él es del 83 el juego, que tendría unos cuantos... Sí, yo creo que sí, que puede seguir vivo prácticamente. Vamos, perfectamente. Sí, está vivo. ¿Lo has buscado, no? Sí, lo estoy buscando. ¿Y qué tal? ¿Cómo es su cara? Hostias, tío, no te vas a creer que juego es suyo también. A ver, cuéntamelo. No me lo puedo creer, el Munchkin, tío. ¿En serio? ¿El Munchkin? Te lo juro que el Munchkin es suyo. Con las palizas que os he metido al Munchkin, tío, que no habéis ganado ni una partida. Fer es de reconocerle en este pequeño momento que tenemos de tertulia, que mi chaval ha jugado 2 partidas al Munchkin y ha ganado las 2. 3. Bueno, 3 y ha ganado las 3. Es un 100% de éxito, es verdad. Pero es que es muy Y perro, no muy voy a perro. jugar- Es muy perro. No voy a jugar más porque lo tengo aquí arriba. Es muy perro. Muy perro. Pues yo os voy a cortar a los dos, más que nada porque no sé qué juego es, pero yo creo que si en Los Simpsons se ha emitido públicamente a todo el mundo y tal, yo creo que estas cartas, vamos, me las creo totalmente. Yo también. Porque además cuando siempre pasan cosas de estas, llamar conspiranoico a la gente es muy fácil, ¿no? Hasta que luego se van demostrando los hechos. Claro. Entonces, yo no tenía constancia de ello, pero sí que Continuando me lo creo. con el tema, la polémica, porque esto generó una polémica lógicamente cuando los acontecimientos iban sucediendo, alcanzó su punto álgido cuando la CIA irrumpió en las oficinas de la compañía creadora del juego. O sea, cuando llegaron a Steve Jackson le dijeron, genio, tienes que parar ya.
La confiscación de ordenadores, documentos, alimentó pues lógicamente las sospechas sobre los motivos que hay detrás de esta acción, de esta creación del juego. Y claro, pues supongo que la CIA estaría buscando pues pruebas de actividad ilícitas o simplemente querían silenciar una verdad incómoda que amenazaba desvelar secretos oscuros o secretos de Estado, etc., ¿no? Sí, armas biológicas. Sí, desde entonces Illuminati ha sido un juego de innumerables teorías conspirativas. Algunos ven el juego como una herramienta de control diseñada para manipular en general la opinión pública, preparar el terreno para el nuevo orden mundial, The New World Order. Otros creen que es una profecía autocumplida, donde las cartas del juego, al ser conocidas, influyen en los acontecimientos futuros. O sea, es decir, que las cartas en verdad no es que predijesen el futuro, sino que era algo como muy... Pues yo qué sé, si yo tuviese que hacer un juego en Madrid, a lo mejor haría la Cibeles ardiendo y si de la casualidad que hay un atentado, pues pase, ¿no? No sé si me explico, o sea que... Sí, sí, sí. Que es algo obvio, observable y por lo tanto factible, ¿no? Claro, pero es que tiene demasiadas cositas, ¿eh? Ahora os voy a enseñar un par de cartitas para que las veáis. ¿Tiene alguna así que sea muy, muy puntillosa en el sentido de, en vez de decir algo muy general como la Cibeles puede arder en un estado, rollo como... Con fechas y todo, me refiero. Con fechas creo que no, porque en realidad no, las fechas ya sería demasiado, sería un canteo. Es que si son las fechas, yo soy el de la CIA y voy a su casa Sí, pero, y le por busco ejemplo, antes. Simpson dan fechas. En 2024 Sí, vuelve sí, sí, Donald sí. Trump, Claro, no pero, sé qué. pero estamos hablando de Steve Jackson, que por lo que yo me he informado, irrumpieron en su despacho. Matt Groening, yo no sé hasta qué punto está del lado de ellos. Es decir, que cuenta como primado negativo cada cosa de la que va pasando. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor Steve Jackson, el dueño de las cartas, el creador de las cartas, no tenía como tal ningún lazo con nadie. Simplemente quería contar una historia o quería contar algo que a nivel conspirativo estaba ya en la sociedad. Y luego el caso de Matt Groening es raro porque yo personalmente creo que sí que pueda tener un lazo con algún agente de gobierno y pueda hacer eso sin despeinarse, ¿sabes? Sin tener miedo a qué va a pasar, no lo sé. Bueno, yo creo que si intervienen a uno y al otro no, es porque interviniendo a uno das pie a teorías conspiranoicas, como de la que estamos hablando a otro, Claro. como de las que estamos hablando ahora, pero lo otro en cambio, si lo normalizas, no Claro. da paso a teorías conspiranoicas, simplemente a casualidades. Pasa desapercibido, Eso es. exactamente. En realidad, bueno, desde entonces Illuminati, ¿vale? Ha sido objeto de innumerables teorías. Y es lo que comentaba, que algunos lo ven como un presagio del futuro y otros lo ven como pues casualidades, ¿sabes? O sea, que es casualidad que el tío haya puesto este dibujo en esta carta y tal, cosa que para mí yo no creo que sea tan casualidad. O sea, antes me preguntabas por una carta que hubiese una carta de como específica, ¿no? O más o menos, o por así me decías. La del Pentágono que os he comentado, ahora la enseñaré porque tengo la foto, está muy clara, o sea, es el Pentágono ardiendo. Luego tienes, por ejemplo, una que se parece muchísimo a Donald Trump. ¿Cómo pronuncio, eh? ¿Sí? ¿Y qué dice? Hay una que se parece mucho a Donald Trump, no sé exactamente qué pone, pero el título de la carta es Enough is enough. Suficiente es suficiente. Si quieres te leo lo que pone y me lo traduces, Fer. Sí, dale, ¿Lo dale. leo? Venga. Sí. At any time, at any place, our snipers can drop you. Have a nice day. Y debajo pone, play this card on your own turn before drawing any plots. You may remove all sap, paralysis or attribute freeze cards that are affecting your power structure. However, preoccupied with your house cleaning, you may draw no plots this turn. Vamos. Vale, o sea, al principio lo de at any time, any place, Sí, en cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros francotiradores te pueden disparar, te pueden pillar, ten un buen día. Juega esta carta en tu propio turno antes de dibujar ninguna teoría, ¿no? Ni plots, en ninguna pista Sí, o ninguna. sí, o ninguna. Sí, plot es como. Sí, sería algo así, sí. Podrías quitar all zaps. Plot es como argumento, yo creo.
Sí. You may remove all on zap. O sea, podrías quitar todos los... Y zap no sé lo que es, si te soy sincero. Zap yo creo que es en los juegos de cartas, los juegos de móvil, un zap normalmente suele ser como una descarga. Ah, vale. ¿Sabes Puede lo que te ser. digo? Parálisis o atributo congelador de las cartas que estén afectando tu estructura de poder. En realidad está hablando Eh, en sí, eso es lo que afecta en realidad al juego. Lo que más Eso importa yo creo que es lo de at any time, at any place, our snipers can drop you, have a nice day. ¿Sabes? Sí, Eso yo creo que sí, es lo sí. más llamativo. Y luego debajo de la carta pone draw no plot cards this turn, pero eso, da igual. Sí, sí, sí. El caso. Bueno, no sé, muy fuerte. Hace unos meses, antes de las elecciones, intentaron dispararle. Claro, claro. Exactamente, o sea, Sí, pero hay que- cartas que todavía no se han cumplido, ¿sabes? Si seguimos por la misma dinámica, habrá muchas cartas que todavía estén por cumplirse, porque hay muchas cartas. Hay más de, no sé si hay más de 100, de 150, bueno, sí, habrá muchas más, y más de 200, yo creo. Vale, pero aquí qué prevalece, ¿los Simpson o las cartas? Me refiero. ¿Los Simpson ya más aciertos que las cartas? ¿Menos? Hombre, a ver, las cartas lo que pasa que tienen de hacer aciertos que son mucho más, como Te lo digo porque nadie predice la muerte de Donald Trump. Ya. No, bueno, esto tampoco está prediciendo la muerte como tal, está prediciendo a Donald Trump un poco, ¿sabes? Porque este juego recordemos que es del 83. Si en el 83 ya se sabía que Donald Trump iba a ser presidente, pues sí que entra en parte en lo que es la conspiración, ¿no? Por así decirlo. O sea, es que estoy viendo que hay explícitamente una carta que se llama Terrorist Nuke. Sí, Salen dos torres gemelas y dos aviones chocándose contra las torres gemelas. Esto fue en el 83, no en el 2001, ¿eh? Ya, pero es que Es- lo gracioso de esto, o sea, Nostradamus en el siglo XV o XVI predijo también lo de las Torres Gemelas. Bueno, a grandes rasgos dijo que dos pájaros de fuego se iban a estrellar contra dos pirámides grandes en el año 2001, ¿no? Pero me refiero que, o sea, puede ser un compendio de también, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, puede ser un compendio de teorías anteriores, ¿no? O claro. predicciones. Mira, Fer, luego también por lo que tú decías de lo de las balas, de cuando el intento de Trump, que yo también creo que fue una simulación, es decir, algo que juega más a su favor que otra cosa. También hay otra carta que se llama The Second Bullet, la segunda bala. Y también hace referencia como a un tiro que falla y luego que el segundo ya está apuntando a esa persona, ¿no? Entonces, o sea, al mismo que intentan asesinar, ¿no? exactamente. Años después, este juego sigue siendo un enigma que fascina y desconcierta a partes iguales, ¿vale? Tengo tres preguntas que son retóricas. Son retóricas para mí porque yo no las quiero contestar. Pero Vale. para vosotras, o sea, para ustedes, sí quiero que la contestéis, ¿vale? ¿Fue simplemente un juego de cartas o una ventana a un futuro que aún no conocemos? ¿Opiniones? O sea, es que no lo vamos a saber hasta que no vayan pasando las cosas. Ya, pero ya hay muchos aciertos, ¿eh? Hay otra carta de cuarentena. Hay otra carta con los puños así, que ahí me recuerda a Black Lives Matter. Pero bueno, Es muy curioso porque también se habla de Baba Anga, sí, me suena. Sí. que es una chica rollo Nostradamus, Sí, una señora es que verdad. ya murió Nostradamus, pero es más contemporánea, que dijo 4 o 5, bueno, una serie de predicciones que se cumplieron, pero o sea, al pie de la Al letra. pie, ¿eh? Al pie. Cortito y al pie. Al pie de la letra. Eso es. Eso es. Sí, sí, no sé, o sea, es curioso como tanto los Simpson como este tío, como Sí. Baba Anga, De como los Nostradamus, Simpson ¿sabes? podríamos hacer un Es especial, increíble. prácticamente, o sea, porque también tienen Buah, telita. madre, es increíble. Tienen una O sea, telita de yo rima recuerdo. narrativo brutal. Sí, Sí, sí. O sea, yo recuerdo de pequeño ver a Trump en Los Simpson. sí, es que tal cual. Es tal cual. Bueno, Otra pregunta, chicos. ¿Estaba Steve Jackson consciente del poder que había creado? Porque al final es un Uf, poder es que mediático, son ¿no? preguntas muy abiertas, tío. Claro, tío, es que a ver, cuanto más abierto, lo mejor. que, lo que, lo que raya un poco, tío, es que un juego que se llama Illuminati, que siempre ha estado asociado con un orden mundial de una élite secreta que nos gobierna a todos en secreto. Y que hasta hace poco desmentían Illuminati, ¿eh? O sea, hasta hace poco decían que los Illuminati no existían. Hace no mucho, eso sí que se ha dado a entender que es cierto y que Hombre, vamos, joder. que
existen, o sea, como tal, que existen, que es una sociedad que existe y que está detrás de todo. Pero hasta hace no mucho, entiendo que hasta hace no mucho, o sea, lo desmentían. O sea, tú fíjate que este pibe, estamos hablando que en 1983 creó un juego que se llama Illuminati, que es algo que pues solo era parte de una conspiración mucho más grande que ahora, porque ahora tenemos mucho más información acerca de esto, ¿sabes? O sea, es obvio que existen, pero también existieron desde el 72, creo. Desde Sí. 1776. O sea, si es que en la Revolución Francesa ya se empezó a hablar de sociedades secretas. Claro, claro, sí que la sociedad, las que os comentaba yo de Yale y demás, se fundaban mucho antes, que estaba que sí Kennedy y toda esta gente. Todas esas sociedades se creaban y luego fue el amasijo de muchas de ellas lo que surgió, o sea, lo que creó Illuminati, ¿no? La sociedad. Y como última pregunta, Sí. chicos, ¿qué papel jugaron las agencias gubernamentales en todo este misterio? ¿Qué creéis? Hombre, yo creo que lo primero, conocimiento y constancia. Lo segundo, dejan el juego, yo creo, o al creador, ¿no? Un poco en paz para ver hasta dónde llegan. Y lo tercero, yo creo los propios gobiernos, sobre todo en el mundo anglosajón, le tienen que dar un toque al tío este porque, oye, que vale, tu juego es una mierda y a lo mejor lo conocen 100 personas o a lo mejor llegan a 6.000 millones de personas, ¿sabes? Y contra más Entonces, importancia le dan las élites, todavía más importancia le va a dar el ciudadano, ¿no? Porque si la CIA aparece y te irrumpen tu y te dice, por favor, deja de sacar este juego, genio, pues entonces es por algo, ¿sabes? Os voy a enseñar, chicos, si no os importa, la cartita del Pentágono, por ejemplo. sí, por favor. A ver si se ve bien ahí. Sí, sí, sí. Pone Pentágono, ¿vale? Sé que os aparece al revés, o creo que os aparece al revés, pero No, pone se aparece bien. Pentágono. Le falta la O, pero porque está en inglés, chicos. ¿Vale? Esa es una. La que comentaba Fer, que te da más 10 de poder, y de resistencia. Eso es muy fuerte. Terrorismo. Joder, es que de las Torres Gemelas también se podría hablar un día, madre mía. No sé Es si que se es ve muy bien. fuerte, ¿eh? Se ve bien, ¿no? O sea, esto hemos dicho que fue en el 86. 63. 33. En el 83. Y os voy a enseñar Muy una fuerte. carta que se parece un montón a Trump. No os tendría que haber dicho nada, no os tendría que haber dicho a quién se parecía, para que lo dijeseis vosotros. Pero ahora ya vais a estar... Digo otro nombre si quieres. Sí, da un aire. Muy fuerte. Enough is enough. Como mi tema, que yo creo que ya ha sido enough. Si queréis que os enseñe alguna carta más, la que yo creo que es la que representa un poco Black Lives Matter, está más pequeña, ¿vale? Pero yo creo que la puedo enseñar también. Es esa. Power to the People. ¿Se ve? Pues yo creo que es un poco eso. Y nada, chicos, esto ha sido un poco mi tema. No sé si ha sido enough para vosotros. Para mí desde luego que sí, aunque ya os digo que estoy luchando por conseguir esa baraja, porque está carísima por ahí, pero igual si la consigo un día la traigo al programa para que la veáis. Pero vamos, es alucinante el tema. Pues ahora vamos con el plato fuerte, ¿no? Bueno, no sé si es fuerte. Pues espero que es sí, algo tío, que te hemos dejado para el final. Es algo que está pasando hoy en día. Bueno, eso dicen, ¿eh? Yo Eso ya os dicen. digo que esto es la teoría de la conspiración, la cual os voy a explicar brevemente, pues tampoco quiero cansar mucho al oyente. Has aprendido la lección, ¿no? Del anterior programa. Vosotros ya estáis hartos, pero vamos, para que el oyente, el espectador, vosotros mismos, todo el mundo sepa, no sé si habéis oído hablar de Kalergi, no sé si me podéis decir algo de esta conspiración. Sí, sí podemos. A ver, ¿Quieres ¿de que qué? lo digamos nosotros o...? No, simplemente si os sonaba el Me suena, nombre me suena, o... Me suena, pero me encantaría que lo contases tú, porque sé que lo vas a contar mucho mejor que yo. Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de esas teorías, ¿no? Que suenan a película, pero que, ojo, ojo, Ojo al dato. han tenido bastante eco en la política actual. A día de hoy, nosotros somos los protagonistas de la actualidad, ¿no? Entonces, según la versión conspirativa, existiría un plan secreto para destruir a los pueblos europeos mediante la inmigración masiva y el mestizaje. ¿De dónde sale esta idea y qué de cierto hay en ella? Yo creo Os que voy a todo- hacer un spoiler. Todo cierto. Os voy a hacer un spoiler, ¿eh?
vayamos por partes. Cuéntame el spoiler. Vayamos por partes. Vale, sí, yo más o menos sé de qué estás hablando. Yo creo que si os cuento el spoiler la cago. Cuando has dicho me Bueno, explicaste, yo ya sé de qué vas. Para que os hagáis una idea, os voy a hablar de la teoría conspirativa, ¿vale? Luego os voy a mencionar quién era Kalergi, ¿vale? Y luego os voy a hablar de lo que se pretendía en teoría y tal, ¿vale? Voy a hacer un contraste y demás. Es una teoría facilita, simplemente quiero dejar al oyente la duda de si es conspiración o realmente cuadra y bueno, si tenéis dudas me vais preguntando. De todas formas os lanzaré preguntas al aire. Vale, Ya sabéis que odio la interrupción, pero bueno. No te puedo interrumpir. A ver si la... antes. Bueno, hay que transportarse primero, a ver si podéis, ¿vale? A los años 90 del siglo XX, ¿vale? Porque la idea de Plan Kalergi la difundió sobre todo, vamos, lo que conocemos y tal, porque la teoría de Kalergi en su momento no tuvo mucha salida ni mucha repercusión. De ahí la teoría de la conspiración, ¿no? Siempre lo secreto y tal. Entonces, hay que irse a los años 90 del siglo XX. Gerd Honsick, un neonazi austríaco, saca una tesis, ¿no? A través del Plan Kalergi. Vamos, la titula así, el Plan Kalergi. La tesis establece que una élite política y financiera, muchas veces identificada con masones, judíos y globalistas, habría diseñado un plan para acabar con los europeos blancos. Fíjate. ¿Vale? ¿Cuál era el método? Honsick, un austriaco, que es el que... Honsick básicamente en los años 90 saca un libro que se titula Adiós Europa, el Plan Kalergi. Claro, tío. Honsick. Entonces, el Plan Kalergi o el gran reemplazo, hay veces que es sinónimo. Entonces, ¿cuál era el método de Honsick? Bueno, ¿cuál es el método de la teoría de la conspiración? Según el autor, se trata de fomentar una inmigración masiva desde África y Asia, provocar el mestizaje y así borrar las identidades nacionales, ¿vale? Según Honsick, el objetivo sería crear una población mestiza sin raíces y, por lo tanto, según el autor, fácil de controlar. En resumen, Europa estaría condenada al gran reemplazo. ¿Os suena este discurso o no? Sí, me suena, sí. Sí. Me suena, incluso... Creo que cada vez está cogiendo más fuerza. Creo que lo he visto. Claro. Viendo los tiempos de ahora, ¿que creéis que se puede adaptar la teoría? ¿Es una conspiración? Yo creo que está súper adaptada y, como he dicho al principio, no creo... O sea, creo que a todo voy a decir que sí. Sí, es real. O sea, yo no sé hasta qué punto es verdad, pero si nos vamos a los datos, la inmigración... Claro. Si nos damos un paseo por la calle... Claro, date una vuelta por la calle, pero es que si nos vamos a los datos dados por los estamentos oficiales de cualquier estado, la inmigración ha aumentado en algunos casos hasta más del 20%, como es el caso de España. Sí. Y además... Sí, además... No, pensé que le había cortado. Además, ya no solo que haya aumentado, sino que... No es por dar la razón a la conspiración, ¿vale? Pero la inmigración que viene a Europa es totalmente premeditada, consentida, favorecida, alentada por élites y ONGs, y es una población totalmente, y en su mayoría, de origen africano, ¿vale? Y ya no de origen africano... Ya no de origen africano, sino totalmente contraria a nuestra cultura, ¿no? Es población masculina, joven, es decir, en edad militar, que no viene huyendo de ninguna guerra, que perfectamente pueden irse a países de su misma identidad o cultura, ¿no? O lo que sea. Claro. Para tú estar cómodo en un país, si yo me tengo que ir a un país, me voy a ir a un país donde la cultura sea parecida, para que no cambie mucho mi vida, ¿no? Mi día a día. Sí, para adaptarte antes. Exactamente. Se me viene un nombre a la cabeza con este tema. No sé si estás de acuerdo conmigo. Se me viene el nombre de George Soros. Puede ser... Puede estar... Hoy en día, ligado. Sí. De hecho, ya hay muchos países, Estados Unidos, El Salvador de Bukele,
hay muchos países que ya lo tienen en su lista de gente potencialmente peligrosa, igual que Maduro y todos estos. George Soros a día de hoy es uno, que además lo ha reconocido él abiertamente, y su hijo, la fundación Open Arms, es su brazo ejecutor, han reconocido públicamente que ellos abogan por un mestizaje. Eso no es lo malo es cuando lo estás metiendo con cuchara, ¿sabes? ¿Sabes qué le O sea, nadie está en contra. Me refiero, nadie está en contra del mestizaje. Bueno, habrá gente que sí, pero que no hay nada malo, ¿no? En un mestizaje, los españoles ya lo hicieron en el año 1492 en adelante, ¿no? Pero que cuando ya es provocado masivamente y todos los días, y te venden el discurso de que es gente que viene huyendo, ¿no? De tal, pues joder, al final yo no voy a decir nada, pero yo creo que Soros a día de hoy es uno de los principales potenciadores de esto, ¿no? Yo le vi a Soros en una entrevista decir abiertamente, o sea, literal, a la cámara, decir, voy a poner negros cerca de Trump. ¿Cómo se llama el sitio este donde pasó lo de Trump? El despacho. Capitolio. El Capitolio, eso es. Dice, voy a poner negros en el Capitolio para que le entren a Trump y se la líen que flipas. O sea, un poco, no lo dijo exactamente así, pero o sea, ese hombre lo dice abiertamente. O sea, no tiene ningún problema a decir, mira, voy a crear Black Lives Matter, me voy a aprovechar de esto, o voy a, en nombre del colectivo LGTBIQ+, voy a hacer esto, ¿sabes? Porque ese tío lleva todo eso. O sea, es el que monetariamente se está encargando de financiar todo, ¿sabes? Entonces, pues entiendo que el plan Kalergi está un poco ligado o de su mano, ¿no? O sea, a mí lo que me da pena sobre todo de todo esto, que creo que cada cultura es buena, es preciosa, pero si tú procedes a un mestizaje, pierden la identidad las culturas. Claro, además, claro. Claro, exactamente. Claro. Te cargas la multiculturalidad. Cabe también decir que el señor Kalergi, el del plan, no era solo europeo, era europeo y japonés también. Era japonés, o sea, también. Sí. Qué majete, tío. De origen japonés. O sea, que tendría sus intereses en que hubiese un mestizaje por lo 100%, que sea. 100%. Entonces, bueno, pues daros un paseo por la... Exactamente. Y yo creo que cuanto más gente se mueva de África, de la parte de África Norte hacia Europa, más aprovechable es la parte de África Norte, que yo creo que al final va a ser un concepto totalmente, o sea, creo que al final, pues se me ocurre en la potencia como China, llegar a África y adueñarse con África del Norte, ¿sabes? O cualquier potencia en general. China ya tiene África entero ya es de bajo ellos, su ¿no? control. Sí, ya es de ellos. Sí. A nivel económico ya es de ellos, 100%, sí. Independiente totalmente. Pues fíjate. Excepto algunas regiones, algunos países muy concretos, que el gobierno es ruso, por lo tanto también chino, sí, o tienen alguna influencia británica por las colonias o algo así, en su gran mayoría ya es chino. Las infraestructuras de África las está construyendo China, al cambio de minerales, a cambio de dinero, o de minerales sobre todo. Pues fíjate. Pues sí, así es. Además es un tema totalmente que, bueno, nos podemos tirar horas y horas, ¿no? Pero el vaciar a África, llevar la guerra a Europa, una guerra totalmente civil, ¿no? Y identitaria y cultural en este caso, para que explote ahí todo y vaciar África, bueno, es una de las cosas. El plan Kalergi no lo establecía así, pero se está dando a día de hoy, ¿no? No hace falta ya hacer una guerra, sino porque contra África, ¿qué vas a hacer? Ya. Claro, o sea, y el problema no es esta gente africana que viene aquí, que no es capaz de integrarse en nuestra cultura porque es otra cultura, no es capaz de sentir una identidad de Europa porque no son europeos. El problema es que a esa gente también le destrozan sus vidas y sus familias. Les alejan de sus países, de sus madres, de sus padres, de sus hermanos, para no tener una vida mejor en Europa realmente. Ya. Sí, totalmente. O sea, al final es una versión supercapitalista de la humanidad.
ven aquí en situaciones peligrosas para tener una vida totalmente precaria, como la que tendría alguien sin ningún tipo de recursos en España. Esa gente no son compatibles con nosotros simplemente a nivel de religión, a nivel cultural. Bueno, no se integran. No digo que lo nuestro o lo suyo sea mejor o peor, simplemente que es que no son compatibles. Entonces, bueno, pasa que vemos países como Suecia, vemos países como la propia Alemania o como muchos países de Centro Europa Bélgica, que ya están. ¿Quién? Bélgica. Muchos países están intentando proceder a la reinmigración de esta gente. Sí. Ya. Lógico, porque no se adaptan, no proporcionan cosas positivas al país. Es una pena, pero es la realidad. Efectivamente. Pues nada, ya habéis oído las opiniones de Gabriel y Fer, que yo no. Qué No, bueno. broma. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis hablando. Tiene mucho que ver con Kalergi, ¿vale? Y bueno, luego dejaremos a los oyentes que opinen en nuestras redes sociales, pero realmente es un problema preocupante. Hablando de oyentes, yo quiero hablar sobre todo de los que nos están viendo. ¿Qué os parece que el fondo se haya comido a mi hermano? Es que te ha comido, tío. Las setas te han comido, macho. No jodas. Claro, y tendría que ser al Bueno, revés. pues Comerte tú las setas. Cualquier cosa que hayamos dicho fuera de la legalidad o que sea potencialmente cancelable, simplemente ha sido por los efectos secundarios de las setas que tiene Álvaro en el fondo. Eso es. será verdad, tío. Claro, tío. Ah, sí, sí, sí que es verdad. Bueno, vamos a proseguir. Venga. ¿Quién fue Kalergi? Fer ya lo ha vaticinado, ¿no? Es uno de los pioneros de la Unión Europea. Nació en 1894, hijo de un diplomático austrohúngaro, madre japonesa, estudió filosofía y política en Viena. En 1923 sacó la idea de la Unión Paneuropea, ¿vale? Que es un movimiento que soñaba con una Europa unida y su objetivo era evitar básicamente una nueva guerra en Europa, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, cosa que no se consiguió. En 1925 escribió un libro titulado Praktischer Idealismus, es decir, idealismo práctico, y ahí es donde especulaba sobre el futuro de la humanidad, el mestizaje cultural, la necesidad de una élite ética e intelectual que guiara a las sociedades. No sé si lo veis como una visión utópica o un plan secreto de dominación. ¿Qué me contáis? Plan secreto. Es un plan secreto. Siempre, ¿no? Sí. Es un plan secreto. No tengo ninguna. Bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿vale? En el 33 se tuvo que exiliar, evidentemente con Hitler, y después de la guerra volvió para impulsar dicha integración europea. En 1950 le dieron el premio Carlomagno, que todavía hoy se entrega a quienes trabajan por la unidad de Europa. Y básicamente, en resumen, se puede establecer que Kalergi fue uno de los abuelos de lo que hoy es la Unión Europea, ¿vale? El contraste con la conspiración, básicamente es, para que os hagáis una idea, es donde Kalergi hablaba de una Europa unida, la conspiración establece que es destrucción de identidades. Donde hablaba de mezcla cultural como horizonte de paz, se puede leer como un genocidio étnico-racial, y donde hablaba de élites intelectuales, ellos ven un control mundial judío, ¿vale? La teoría de la conspiración. No sé qué creéis vosotros, y a lo mejor es mejor no decirlo, o el editor va a tener que poner el pitidito de la censura, pero básicamente yo voy a hacer una reflexión objetiva. Y ahora me preguntáis lo que sea. Con el plan Kalergi, o el gran reemplazo, según la teoría, que aunque a priori no supone un documento histórico real y pueda parecer una reinterpretación conspirativa con un trasfondo racista, habría que replantearse la realidad y lo que dice dicho plan. Cada cual que saque sus conclusiones.
Aunque Kalergi, según la versión oficial, no quería destruir Europa, sino salvarla de sí misma, de sus guerras y sentar las bases de una unión, que hoy conocemos como Unión Europea, el plan está más vigente que nunca. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os imagináis de verdad que existiese un plan así? No sé. Pues es que yo creo que no solo existe el plan, sino que es lo que comentaba antes. Date un paseo, tío. Date un paseo por Madrid y es que lo vas a ver. Lo vas a ver. Y ya no por Madrid, date un paseo por Barcelona. Sí, no, yo creo que cualquier ciudad, ¿no? Se puede corroborar esto. Sí, bueno, a ver, yo creo que Date es un más... paseo por Villalba. También, exactamente. O sea, en realidad, cualquier ciudad que esté mucho más poblada, porque por ejemplo yo creo que tú vas a Zamora y en Zamora pues sin más, ¿no? Bueno, ¿Sí o qué? bueno. Dale tiempo. No, y es verdad que también como está muy cerca de Portugal, pues Bueno, claro, sí. pues hay muchos portugueses, pero no hay tan poca inmigración como podéis pensar. ¿No? Pues es No. que es en todos lados. Yo por ejemplo cuando voy a Asturias sí que veo poco. Por ejemplo en Asturias... Ya. La vía de escape hoy yo creo es el campo, ¿no? Pero para todo, para ser libre, ya no por la inmigración ni nada, sino para tener tu libertad y todo. Es la caída del Imperio Romano básicamente nos pone de manifiesto eso, ¿no? Que vienen unos bárbaros, te hacen con todo hasta que controlan el poder, ese poder cae y los que sobreviven es gente que se va al campo, básicamente. Ya. Yo, ciñéndome estrictamente al plan Kalergi, en lo personal yo creo que este señor no quería, o sea, yo estoy seguro de que este señor, el plan era simplemente europeo para que no nos matásemos entre nosotros, pero sí creo que a día de hoy los gobiernos dan que mucha gente extranjera o no europea venga a Europa, y creo que ahí es donde está el problema. Todo vale para que la economía vaya bien, si es que realmente favorecen algo a la economía. Yo Yo creo que no. yo creo que no tampoco, o sea, O sea, para su economía sí, porque al final el dinero que hay es el mismo. Lo que pasa que ahora hay que repartir el dinero entre muchas más personas, entonces perdemos todos. Claro. no sé, yo creo que realmente es una política que lleva ahora Europa, la europea más concreta, y de libre inmigración con el resto de países de fuera de la Unión Europea. Y yo creo que no está favoreciendo en nada, sobre todo la cohesión entre regiones europeas. O sea, yo para mí tengo más en común con un finlandés de Finlandia que con un marroquí. Sí, Sinceramente lo siento así. Es que es Sí, sí. lógico, ¿no? Y está mucho más lejos Finlandia. Pero creo que compartimos más valores, creo que compartimos más identidad, compartimos similitud en la forma de pensar, muchas más que alguien. Pongo Marruecos porque es el país que más cerca está de España, de fuera de Europa. Pero podría de decir cualquier Libia. país de. Sí, cualquier Libia. país de estos o incluso de Asia. Que Gambia, Me daría igual. que Gabón, Me daría lo mismo. Madagascar. Madagascar, capital Antananarivo, muy bueno. Sí, además es que Entonces- lo malo ya no es eso, lo malo es que cuando la inmigración es tan abismal, al final de mucha de esa inmigración se crea la delincuencia. Entonces, tú no puedes pretender que toda la gente que va en teoría a Europa a ser libre pretenda tener la libertad. Al final todos van a ser libres y precisamente por eso muchos van a tratar de buscarse la vida de la mejor forma posible, buscarse un futuro, y muchos otros, o no sé si la gran mayoría, pero bueno, muchos de ellos van a buscar pues ganarse la vida con la delincuencia, con el tráfico, con lo que sea, ¿sabes? Sí, y además muchos vienen de allí siendo delincuentes, o sea que a los propios gobiernos de allí les interesa, pues Claro, por ejemplo, que quitarse una el- Europa debilitada, ¿no? Por ejemplo, para que acepte todo, o sumisa o lo que sea, me da igual. No quiero entrar en ese tema, pero sí que es verdad que con mi tema, el plan Kalergi, a día de hoy lo que se está viendo es básicamente que aunque yo estoy con Fer, aunque Kalergi no quisiese eso en términos tan así, el mestizaje se está produciendo de manera forzada y lo que tú dices, Gabriel, es una inmigración masiva y totalmente descontrolada que lo que pretende es cambiar el orden establecido. ¿Tú crees que a lo mejor... y-
Álvaro, el plan Kalergi, ¿vale? Que es de Kalergi, haya tomado un relevo por parte de otras personas. Es decir, que él tenía como un plan, por así decir, pero que el plan ha tenido un lavado de cara. Es decir, el plan era muy bonito, pero al final ha llegado alguien y ha dicho, no es tan bonito, mira, pum, pasa esto. Igual que la teoría de la conspiración ha tergiversado su teoría, yo creo, aunque habría que ver con los que se reunía Kalergi, que ya os digo yo que son de la élite, Claro. pero la idea de Kalergi es como los que montan la ONU, ¿no? Antes estaba la Sociedad de Naciones, oye, hay que esforzarse tal y crean la ONU, ya está, para evitar guerras cuando no es así. Es que el tiempo demuestra luego todo. La ONU precisamente es la que declara las guerras, establece si un país es demócrata o no y todo eso. Pero bueno. Y, bueno, yo ya para terminar con mi opinión, con la mía, me quiero decir que sí que yo realmente no creo tanto que haya un mestizaje, sino más un reemplazo, en el sentido de no creo que toda esta inmigración se junte con, vamos a poner España en este caso, con los españoles o españolas, sino que es entre ellos. O sea, lo que hay es un reemplazo en el número de que llegará un momento en el que la inmigración sea mayor que el propio de nacionales. Hombre, claro. Pero no en sí un Y eso se mestizaje. está favoreciendo, desde arriba. Que eso se está favoreciendo desde arriba, me refiero. Nuestra cultura es el aborto, la de ellos no. Ellos tienen 4 hijos de media, no sé, o sea, no sé las cifras, pero con que tengan 2 de media ya nos están, yo qué sé, reemplazando. Entonces, no sé, nuestra cultura es más abierta, sí, necesitamos más natalidad también. Antes, en los 90, venían a hacer lo que los españoles no quieren. Ahora se ha demostrado que de ellos el 75% no cotiza. Entonces, aparte, les estamos pagando y todo. Entonces, no sé. Pero bueno, que me imagino que es un tema ya más político y económico que el de la conspiración, ¿no? Entonces, no sé. Para mí personalmente, con esta teoría, yo creo que sí que se está cumpliendo de manera premeditada, totalmente. Ahora nos equivoquemos. Ya. Pues sí, señores. Pues nada, nos escuchamos y vemos en el siguiente, ¿no? Claro, chicos, para mí ha llegado el mejor momento del programa, no sé cómo lo veis. ¿Cuál? El de votar. Elegir al Rey Aturras de hoy, y yo lo tengo claro. Yo también, y espero no ganar hoy. Bueno, pues voy a votar. Yo creo que ha sido Fer, no tengo ninguna duda. Yo creo que ha sido Fer. Vale. Me ha tocado. Yo también. Yo creo que ha sido Fer. Yo también lo creo. ¿Tú tenías, o sea, tú pensabas que iba a ser alguien que no fueses tú? Que si yo lo O pensaba, sea, ¿tú pensabas que ibas a ser tú o pensabas que iba a ser otro? yo tenía clarísimo que me iba a tocar. Te ha tocado, Fer. O sea, vamos a ver. Para mí el 11M es todo en España. Te quiero decir, marca un episodio de vital importancia en nuestra historia. Entonces, en realidad, todo lo que he contado ha sido de manera muy comprimida. Pues imagínate. Para poner en contexto. Imagínate. Sí, hombre, con el 11M te puedes tirar horas y horas. O sea, yo también pienso como tú. Es un tema, un punto de inflexión en la historia de España Son que temas a partir de ahí ha cambiado todo. Controversiales, no cabe duda. Pues el Pues- segundo día, segundo programa en el que destaca en su tema algo relacionado con la bandera. Hoy ha sido la bandera y el otro día fue la bandera de mierda de Japón. Así que muy bien, pues nada chicos, Fer, impresionante tío, eres el nuevo Rey Aturras. Muchas gracias. Espero que estés contento con el premio y nada, pues yo creo que nos despedimos todos por hoy. Ya veremos de Bueno, qué es pues- el próximo programa. Ha sido un placer, lo dejaremos en el aire. Y nos vemos la semana Igualmente, que viene. mis patas. Eso es. Pues nada, se me cuidan. Nos despedimos Cuidarse, hasta la próxima. chavales. Chao. Hasta la próxima. Chao, pescado.